Buenos días, a nombre del INCAN y de la Coordinación de Vinculación, les damos la más cordial bienvenida a pacientes, familiares y público en general a nuestras sesiones educativas. El día de hoy, la doctora Mireya López Gamboa nos impartirá la sesión titulada Medicamentos, Alimentos y Bebidas. ¿Sabes qué interacción tienen? Les platicaré brevemente la amplia experiencia que tiene la doctora Mireya López. Ella es médico cirujano y doctora en ciencias con la especialidad de farmacología médica. Actualmente es la responsable del Centro Institucional de Farmacovigilancia del INCAN. También es profesor titular de diplomado en farmacovigilancia hospitalaria del Instituto Nacional de Cancerología en coordinación con la UNAM. También ha participado como ponente nacional e internacional en talleres, simposios y conferencias diversas sobre aspectos farmacológicos, así como también en diversas investigaciones. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación y pues cualquier duda o pregunta les pedimos a todos que nos las vayan dejando. Al finalizar, la doctora nos hará favor de contestarlas y por favor apaguen sus micrófonos porque se vicia nuestro sonido. Y doctora, muchísimas gracias. Le dejo la sesión a usted. Hola, hola, muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y es un honor poder platicar y compartir algunas cosas que me parecen relevantes, sobre todo con pacientes, con familiares de pacientes, porque a veces es como los momentos en los que más necesitamos como información y sobre todo entender por qué pasan las cosas. Entonces, una de las cosas que tenemos que cuidar y ver con respecto a los medicamentos es que resulta que tomamos medicamentos, pero también en el día a día, pues diario consumimos alimentos y tomamos diferentes bebidas, entonces la pregunta es si esto se interactúa. Entonces, con este tema me gustaría empezar. Les agradezco la invitación nuevamente y un segundito, solamente quiero hacer avanzar esta. Ahí está. Ok, entonces cuando tenemos la atención médica y cuando alguien va y busca atención médica, es porque normalmente está teniendo una problemática en la cual tiene un desequilibrio en lo que es el estado de bienestar, es decir, lo que debería de pesar más, que es la salud, de pronto por algún motivo pesa menos y la enfermedad empieza a aparecer y entonces este equilibrio que deberíamos de contener todos los días con respecto a nuestro estado de salud se ve alterado, se rompe y a eso le llamamos enfermedad. Hay diferentes tipos de diferentes acciones y esto ha sido el motivante pues de todo lo que es la atención médica, todo el sistema de salud y todos los que trabajamos para esto pues estamos enfocados a restablecerlo. Una de las estrategias más importantes que tenemos para restablecer las condiciones de salud precisamente son los medicamentos. Y estos medicamentos están ahí como factor central que nos ayudan a tener un restablecimiento de salud y entonces ellos pueden tener dos tipos de acciones, lo que son los efectos terapéuticos, que es por lo que los estamos buscando, pero cada vez más es muy importante decirlo, que cada vez más sabemos que estos medicamentos no vienen solos, también vienen acompañados de diferentes otros efectos. Estos efectos pueden incluso llegar a ser efectos tóxicos. Entonces, es muy importante, por lo tanto, que platiquemos y entendamos cómo está este balance y qué otros factores están incluyendo e influyendo para que se puedan prevenir estos efectos tóxicos. Ok. Dentro de la historia de los medicamentos es importante que recordemos que desde que el ser humano está en esta tierra ha buscado diferentes formas para poder atender estos padecimientos, las dolencias, las molestias que tiene y
Algunos de ellos han ido cambiando, otros siguen siendo presentes. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la parte de la medicina herbolaria y de muchas sustancias que normalmente obteníamos de lo que son plantas, diferentes plantas. Algunas de estas plantas tienen sustancias químicas que van a ayudarnos con diferentes padecimientos. Entonces, desde la historia de la humanidad, ya se habían hecho observaciones y se utilizaban estas plantas para tratar a los padecimientos. Sin embargo, hay algo bien interesante. Actualmente cada vez utilizamos menos lo que son los medicamentos herbolarios y cada vez utilizamos más otro tipo de productos. Entre ellos, pues ahora tenemos a los sofisticados medicamentos que vienen en formulaciones farmacéuticas muy, muy específicas. Sin embargo, me parece muy importante recordar cuáles son algunas de las diferencias y por qué esto tiene que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, cuando hablamos de interacciones, hablamos de la interacción que ejercen una molécula con otra molécula en un determinado momento. Y por lo tanto, cuando hablamos de los medicamentos herbolarios que se utilizaban en la antigüedad, eran extractos y preparados, sus tés, infusiones, extractos a veces oleosos en aceites esenciales. Y si ustedes recuerdan, pues estas palabras también las utilizamos en la actualidad. Quiere decir que todavía tenemos muchos medicamentos herbolarios presentes. ¿Qué es lo que se hace para contener a estos medicamentos herbolarios? Bueno, la planta que tiene el principio activo es tratada para extraer una parte de ella, ya no tomamos la planta completa, pero al momento de extraerlo tenemos que se pueden quedar muchas sustancias químicas combinadas. Muchas de ellas son conocidas, por eso estamos buscando ciertas plantas para ciertos padecimientos, pero hay un montón más de sustancias que puede ser que todavía no conozcamos en la totalidad. Y estos medicamentos son más complejos. Por otro lado, tenemos a los medicamentos farmacéuticos, todo lo que encontramos en una farmacia actualmente, una farmacia homeopática. Entonces, aquí vamos a tener que son combinaciones de sustancias donde conocemos a una, dos, a veces tres sustancias que son como las principales, a las que conocemos como el fármaco, y aunque no todos vienen en la cajita, sí, nosotros, quien produce el medicamento, sabe cuáles son todos los otros ingredientes que están incluidos en esa cápsula, en ese jarabe, etcétera, y entonces todos ellos son conocidos. La diferencia que tenemos es que aquí conocemos a todos los ingredientes que van a formar a nuestro fármaco. Es importante conocer a los ingredientes porque las interacciones, dije, se dan molécula por molécula. Y si yo no sé quién es la lista de moléculas que están en mi sustancia o en mi medicamento, pues tampoco puedo predecir mucho sobre las interacciones. Entonces, estos son dos formas de medicamentos con los que convivimos en la actualidad y que debemos de manejar con cuidado. Dije que estamos utilizando medicamentos. Una parte importante de lo de enfatizar que son medicamentos es precisamente lo que les comentaba. Efectivamente, nosotros hablamos y vemos el fármaco, que es, por ejemplo, paracetamol, o es, por ejemplo, captopril, o puede ser ácido acetil salicílico, pero no estamos tomando el fármaco solito. En realidad, lo que los pacientes tomamos, las personas, porque es lo que está disponible a la venta, son medicamentos. Los medicamentos incluyen precisamente el fármaco, que es la sustancia principal que nos va a dar el efecto que andamos buscando, pero también incluyen muchos excipientes. Y estos excipientes también son parte de los ingredientes que van a ayudar a que el fármaco esté en una forma de una tableta o de una grajea o de un jarabe. Tenemos la presencia de azúcar. Por ejemplo, en los jarabes hay una gran cantidad de azúcar que puede estar presente para darle un sabor más o menos agradable y que lo podamos tomar, etcétera, etcétera. Todos estos se mezclan de acuerdo a la tecnología farmacéutica, que en palabras sencillas sería la receta secreta, qué ingrediente va primero, luego cuál ingrediente, luego qué
que le agrego y cuál va al final. Y entonces eso es lo que al final de cuentas nos da un medicamento. Un medicamento o formulación farmacéutica, que ahora sí ya lo puedo ver yo como si fuera una tableta o una grajea o un parche o incluso la solución que utilizamos para inyectar viene con toda esta combinación. Es una combinación, pues, de ingredientes ya conocidos. Y luego, ¿cómo es que el medicamento hace su efecto? Bueno, para que el medicamento haga su efecto, es decir, para que nos quite el dolor, por ejemplo, o para que nos baje la presión arterial, o para que nos controle una infección, pues entonces el medicamento tiene que liberar a lo que es a su fármaco. Quien hace la acción realmente es el fármaco. Ese fármaco debe de llegar a la célula y cada una, bueno, no todas, hay un fármaco que es específico para un receptor que está en un tipo de células. Nuestras células tienen diferentes receptores. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de que es un fármaco que va para la presión arterial, pues entonces en diferentes células, por ejemplo, de los vasos sanguíneos de por donde circula nuestra sangre, las celulitas tienen receptores a donde tiene que llegar el fármaco, interactuar con esos receptores, y ya que interactuó con esos receptores, hace que cambie la función de la célula. Esa interacción que vemos de ese fármaco con esos receptores de las células es bien delicada y debe de estar bien cuidada, porque si el fármaco no llega hasta donde está la célula, no vamos a tener el efecto que necesitamos. Y este es un primer factor muy importante para las interacciones. Ahorita les voy a comentar por qué. Si el fármaco, lo repito, no llega al receptor donde tiene que actuar, no vamos a tener el efecto que estamos buscando. También, cuando el fármaco llega en exceso a esos receptores, podría darnos otros efectos no deseados que lo vamos a interpretar como reacciones adversas. Entonces, esta interacción es la magia entre que nos tomamos el medicamento y tenemos el efecto. La magia está dada por esta precisa interacción. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando tomamos un medicamento? Nos prescriben un medicamento y estamos buscando una respuesta. La respuesta obviamente es la terapéutica. Quitar el dolor, aliviar una infección, controlar el hipotiroidismo, etc. Pero también se pueden presentar reacciones adversas. Y la pregunta es, ¿de qué depende el tipo de respuesta que se presente? Bueno, pues depende del tipo de fármaco que estamos teniendo, pero también hay un factor muy importante que es las interacciones que tenemos. Entonces, las interacciones son importantes. Para hablar de interacciones, antes de empezar con las interacciones, me gustaría recordar que tenemos diferentes vías de administración para los medicamentos. Dependiendo de el efecto que estamos buscando, la rapidez con la que lo queremos, vamos a tener diferentes formas en que vamos a administrar el medicamento. Colocamos el medicamento en alguna parte, por ejemplo, abajo de la lengua, y esa es la vía sublingual. Lo inyectamos, por ejemplo, en la vía intramuscular. Lo ponemos directo en la sangre, como la vía intravenosa, o la más común que utilizamos casi siempre, la vía oral. La vía oral es la más común porque también es muy fácil y porque también nos permite que los pacientes sigan sus tratamientos en casa y es menos compleja. Algunas vías son tan complejas como, por ejemplo, las intraarticulares, que el paciente tendría que estar atendido en una institución de salud por un profesional de la salud. Entonces, en la vía oral, y es ahí justo donde se dan más interacciones, es en la que nos vamos a centrar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, una vez que ya tenemos esta vía de administración que dijimos que es una de las más importantes, ¿qué vamos a analizar? Dijimos lo que el paciente se toma es una tableta o una cápsula. Una vez que se toma, ya la ingerimos con un líquido y entra a nuestro tracto digestivo. Este dibujito que vemos aquí es como si fuera una parte de nuestro intestino. Y entonces en este intestino precisamente vamos a tener
que el fármaco se va a separar, la tabletita va a disolverse y al momento en que se disuelve, libera nuestro fármaco y entonces ese fármaco, que es una molécula más pequeña, se puede absorber. Este proceso es muy delicado porque desde aquí, desde esta parte, al momento de la disolución de la tableta y la absorción del fármaco, se pueden empezar a presentar las interacciones. Nuestro tracto digestivo, nuestro estómago e intestinos están diseñados para que diferentes materiales lleguen, se desintegren o digieran, y luego hay células que tienen como vellitos que permiten la absorción de diferentes sustancias. ¿Por qué? Porque normalmente esas sustancias son parte de los nutrientes que utilizamos. Entonces, cuando administramos un medicamento, utilizamos la misma vía. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, a un medicamento en el intestino y al mismo tiempo tengo alimento? La pregunta es, ¿y eso tiene algún efecto? ¿Y eso me va a modificar la absorción de mi medicamento o me puede modificar la absorción de mi alimento? Es ahí donde empieza una parte importante de la historia. Dijimos que para que el fármaco pueda darnos nuestro efecto, tenía que llegar a la célula. Entonces, si para empezar no logra absorberse, pues nunca va a llegar a las células y esa sería una problemática importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos, pues, que ya que está en el intestino, la disgregación y disolución del fármaco se dé adecuadamente para que se pueda absorber. Solamente los fármacos que se absorben son los fármacos que nos van a poder dar efectos farmacológicos o efectos terapéuticos, que es lo que andamos buscando. Entonces, una vez que se absorbe, luego también el fármaco, aquí hay una foto muy interesante de de la Academia Europea de Pacientes, donde ellos dibujan muy bien lo que les pasa a los fármacos, a los medicamentos. Primero se absorbe, ya que se absorbió, entonces se empieza a viajar por toda la sangre, a todos los tejidos del cuerpo, hasta que llega a los sitios donde están las células que tienen los receptores. Ese primer proceso, el primero, bueno, se llama absorción, este segundo proceso de viaje se llama distribución, y luego también en una de esas, esa sangre está circulando por todo el organismo y pasa por el hígado. Cuando pasa por el hígado tiene la función de metabolizar diferentes sustancias de nuestra alimentación y obviamente también a los fármacos. Entonces, cuando pasa por el hígado, es muy posible que tenga un metabolismo o biotransformación y entonces ese fármaco cambie y sea degradado. En la mayoría de los casos, ese fármaco es degradado y entonces, cuando se degrada, ya está listo para el siguiente proceso, que es la eliminación o la excreción. Entonces, la eliminación principalmente se da por lo que es orina, pero en alguna proporción también se puede eliminar por heces o algunos otros mecanismos, pero la gran mayoría es en orina y en heces. Y uno de los factores importantes es precisamente pues el hígado. El hígado lo vamos a estar mencionando porque entonces, si este es el mecanismo que hace que mi fármaco se modifique, la pregunta es, ¿cómo está funcionando nuestro hígado? ¿Y con qué otras cosas tiene que trabajar ese hígado? Es decir, ¿a qué alimentos también metaboliza? ¿Qué otros medicamentos está metabolizando también ese hígado? ¿O qué otras sustancias metaboliza? Por ejemplo, me voy a adelantar poquito para dejarles ahí un poco la curiosidad. Todo mundo sabemos que la bebida que más afecta al hígado es precisamente las bebidas que contienen alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es metabolizado precisamente en el hígado. Y es una sustancia que, bueno, casi nunca vemos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad?
Entonces, bueno, en realidad sí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que tengamos interacciones con alcohol. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, ya dijimos que el fármaco tiene que llegar a la sangre y tiene que llegar a las células. Sin embargo, si nosotros tomamos 100 miligramos de ácido acetilsalicílico y solamente se absorbieran unos 1 o 2 miligramos, es decir, que la cantidad que llega de fármaco a la sangre solamente fuera muy pequeña, ¿qué es lo que tendríamos? Ahí tendríamos una problemática de que si no llega la cantidad suficiente porque algo limitó la absorción de ese medicamento, no vamos a tener las concentraciones necesarias. Sí se absorbieron unas cuantas moléculas, pero no las suficientes como para darnos el efecto terapéutico. Y entonces tenemos lo que en la gráfica verde vemos como una falla terapéutica. Para que nuestro medicamento nos pueda dar una cantidad y una respuesta adecuada, es muy importante que tengamos las concentraciones adecuadas. Si por algo no las alcanzamos, tenemos esta falla terapéutica. Por otro lado, ¿qué tenemos? Si por algo el medicamento se absorbió demasiado, mucho más de lo normal, o había una dosis muy grande del medicamento, entonces se puede absorber y llegar a concentraciones incluso que nos pueden llevar a la toxicidad. Entonces, la cantidad de fármaco que se absorbe es muy importante. Y las formas en las que esto se puede modificar, ahorita las vamos a tocar. ¿Por qué? Porque la absorción nos va a modificar la concentración que estén en nuestra sangre. Está lo que conocemos como ventana terapéutica, que es un rango de concentraciones dentro del cual está mi fármaco en la sangre, y mientras el fármaco esté en esas concentraciones, vamos a tener todos los efectos terapéuticos que andamos buscando, y además no vamos a tener un alto riesgo de reacciones o eventos adversos. Entonces, la importancia de la farmacocinética radica aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener que, junto con esta parte de la absorción, dijimos que por la vía oral, que es una de las principales formas en que utilizamos a los medicamentos, pues resulta que esa misma vía oral la comparten precisamente los alimentos y las bebidas. Todos utilizamos, tanto alimentos, bebidas como medicamentos por vía oral, utilizan el tracto gastrointestinal para sus diferentes procesos. Así como los medicamentos, ya dijimos cuáles eran sus procesos. Bueno, pues una vez que ingerimos alimentos o bebidas, viene el proceso de digestión, viene el proceso más importante que es de absorción. Los medicamentos, perdón, las bebidas y los alimentos también se van a metabolizar principalmente en el hígado, aunque muchos de ellos también se metabolizan con lo que es la flora del tracto gastrointestinal, y al final se van a eliminar. Ya, los que se absorben luego se eliminarán muchas sustancias de ellos a través de la orina, y lo que no se absorbe pues se queda en el tracto gastrointestinal y en las heces será eliminado. Entonces, cuando compartimos el mismo mecanismo para dos cosas diferentes, que es alimentos, bebidas y medicamentos, quiere decir que van a tener un lugar donde se pueden encontrar físicamente todos ellos. Y entonces la pregunta es, cuando junto ingredientes de diferentes tipos en un mismo lugar, ¿tengo reacciones diferentes? Y ahí los invito a que vayamos un poquito a la cocina. En la cocina, por ejemplo, nosotros hemos observado que hay ingredientes que puedo unir y no hay problema, se mezclan y se llevan muy bien, pero hay ingredientes que no debo de unir. Y hay ingredientes que en ciertas condiciones, si los uno, no es una buena condición, y en otras condiciones, aunque no se unan, no me van a dar un problema. Por ejemplo, las grasas. Cuando tenemos grasas en condiciones de temperatura ambiente y las mezclamos con
soluciones acuosas, pues no, en realidad, aunque las agitemos, no se van a mezclar. ¿Por qué? Porque químicamente las moléculas se repelen entre ellas, pero no me generan una reacción muy importante. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una grasa a una temperatura alta y agregamos una sustancia de tipo acuoso? Pues las condiciones de la temperatura hacen que incluso el agua salte. Entonces, el estar juntas dos moléculas químicamente diferentes siempre nos pueden dar reacciones. Algunas no generan muchos efectos dañinos, otras sí los generan, e incluso hay algunas interacciones que hasta podrían ser buenas. Entonces, ¿dónde pues vamos a tener interacciones entre las bebidas y nuestros medicamentos? Durante el proceso de absorción, cuando se está dando ese primer proceso, durante el proceso de metabolismo, y luego viene otro más que tiene características específicas, que es en su mecanismo de acción. Si yo tomo una sustancia que me sube la presión y luego me tomo un medicamento que me la baja, pues ahí va a haber una interacción de choque. Y finalmente, en su eliminación. Ok. Entonces, cuando dos medicamentos están presentes en un mismo lugar, la pregunta es si pueden interactuar entre ellos. Y la otra pregunta es, cuando dos medicamentos están interactuando entre ellos o con las diferentes bebidas o alimentos que estamos tomando, la siguiente pregunta es, ¿eso puede ser bueno o eso puede ser malo? ¿O cómo se comporta en estas condiciones? Entonces, para este tipo de circunstancias, es muy importante que podamos tener en cuenta los diferentes escenarios y pensar si siempre una interacción es sinónimo de que es malo o puede llegar incluso a ser sinónimo de que es bueno. Entonces, en este sentido, farmacológicamente nosotros tenemos palabras complicadas, pero voy a tratar de hacerlo fácil para ustedes, que nos habla de las interacciones. Tenemos interacciones de sinergia, cuando tenemos a un medicamento y otro medicamento, por ejemplo, que el medicamento A me da una respuesta con un valor de 10 y el medicamento B me da una respuesta de 15. Cuando hacemos sinergia, es cuando uno hace que el otro trabaje mejor y al revés. Es decir, si A solamente me bajara 10 miligramos de glucosa y B solamente me bajara 15, cuando los tomo juntos, entre los dos se ayudan y cada uno es mejor. Entonces es como si fuera una respuesta de 31. Ahí uno ayuda al otro. A veces, cuando este tipo de interacciones es lo que hace que a veces los médicos nos prescriban medicamentos que decimos, pues es que los son para lo mismo. ¿Por qué me lo estarán dando junto? Ah, pues porque sabemos, eso ya se conoce, que ese tipo de interacción puede ser más positiva y por lo tanto darlos juntos es mejor que darlos separados. Tenemos otro tipo de interacción que se llama adición. Cuando, por ejemplo, el medicamento A me da una respuesta de 10 y B me da 15. Y entonces, cuando los doy juntos, pues me da la adición o la suma de estas dos interacciones y entonces tengo una respuesta de 25. Por ejemplo, me baja 10 miligramos 10 miligramos de mercurio la presión arterial y el otro me lo baja 15. Si los tomo juntos, me va a dar 25. Hay otras condiciones en las que se da incluso una potenciación. ¿Qué es una potenciación? Uno hace que el otro funcione mucho mejor. Y esto pasa a veces, por ejemplo, con algunos antibióticos que hacen que funcione mejor el otro y entonces por eso tenemos algunos antibióticos que vienen combinados. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es que uno, que no tiene un efecto tan importante, haga que el otro antibiótico tenga un efecto mayor y entonces eso es benéfico. ¿Por qué les estoy compartiendo esta gráfica que está un poquito aburrida? Porque quiero dejar claro que las interacciones no siempre son negativas.
hay interacciones positivas. Lo que lo vuelve positivo o negativo es que sepamos bien y que tengamos el control de cómo lo estamos llevando. Entonces, y tenemos otras que se tratan de chocar. Un medicamento hace que baje la frecuencia cardíaca, otro medicamento hace que la aumente, y entonces a esto lo llamamos antagonismo. Esto es muy común que lo usemos en diferentes medicamentos, y también hay medicamentos que no interactúan, que pueden estar juntos y cada quien va a hacer su función y no va a interferir con la función del otro. Entonces, cuando se diseñan los diferentes mecanismos de cómo dar el tratamiento a un paciente, el médico ya tiene conocimiento de esto, incluso los fármacos ya vienen mezclados en formas especiales para aprovechar todo este tipo de circunstancias. Por eso es que es importante respetar la receta. ¿Por qué? Porque cuando se hace una receta o se da una prescripción médica, pues ya se tomaron en cuenta todo esto para encontrar la mejor opción para el paciente. Porque sí o sí hay una gran posibilidad de que haya esas interacciones. Y muchas de ellas las podemos aprovechar a nuestro favor. Sin embargo, también tenemos interacciones que se nos salen de las manos. Y estas son cuando ya estamos, interacciones que podríamos considerar que ya no son tan benéficas o que nos podrían dar más problemáticas en el efecto terapéutico o incluso aparecer algunas reacciones adversas. Dijimos que si se absorben en el mismo sitio puede haber problema. Entonces, ¿qué cosa hace que se modifiquen la absorción? Uno, el pH. El pH es qué tan ácido o qué tan alcalino está el lugar donde se va a absorber. Los medicamentos necesitan un cierto pH para absorberse. Hay algunos que les va mejor con un pH ácido y hay otros que les va mejor con un pH alcalino. Entonces, resulta que muchos de los alimentos que tomamos, pues, modifican el pH. Por ejemplo, de las cosas que más modifican y tomamos mucho, están precisamente los jugos de diferentes cítricos. Todos los cítricos, sabemos que tienen un sabor acidito rico, por eso nos gustan. ¿Por qué? Porque precisamente tienen un pH ácido. Y entonces este pH va a acidificar a nuestro estómago en el momento en que están juntos. ¿Qué quiere decir? Si no están juntos, si primero me tomé el jugo de naranja y muchas horas después me tomé el medicamento, pues no llegaron a estar juntos los dos, entonces no hay ese cambio. Pero si uso el jugo de toronja, por ejemplo, para en ese momento tomarme el medicamento, ahí sí están juntos y entonces tengo este efecto. O también la leche. Tenemos un concepto que decimos es que tómatelo con leche para que no te irrite el estómago. Pero resulta de que para algunos medicamentos no es adecuado tomarlo con leche porque, por dos motivos. Por un lado, modifica también el pH del estómago y de la absorción. Y por el otro, y también los lácteos tienen una alta concentración de calcio y el calcio también puede interferir con algunos medicamentos para su absorción. Ahora, ¿qué más puede pasar? Uno es el pH. Dos, la interacción con la movilidad intestinal. Para que se dé el proceso de absorción se debe de dar con un proceso de tracto gastrointestinal, es decir, el movimiento que tiene el estómago y los intestinos en condiciones como normales, rutinarias. Pero en algunas condiciones podemos disminuir y hacer más lento el tracto de nuestro intestino, se mueve más lento, o lo podemos acelerar. Hay alimentos, por ejemplo, cuando comemos proteínas, decimos es que es más difícil y pesado de digerir. ¿A qué se refiere? A que precisamente las proteínas o los alimentos grasos disminuyen el el tránsito, disminuyen la velocidad de movimiento del intestino para mejorar su digestión, pero esto entonces podría modificarnos la absorción de medicamentos en algún momento. Por otro lado, tenemos otros alimentos como dentro de los más comunes, la cafeína, que no solo está en el café, sino en muchos de los tés que tomamos, o otras bebidas.
u otras bebidas como las energéticas, que la cafeína por sí sola aumenta el movimiento del intestino. Entonces, o bien también tenemos muchos medicamentos que les llamamos procinéticos, por ejemplo, los utilizados para la náusea, que aumentan el movimiento. Entonces, hay que considerar que esto puede modificar, porque imagínense que el medicamento está ahí para absorberse, pero de pronto el tracto gastrointestinal trabaja tan rápido que lo mueve rapidísimo y entonces el tiempo que tuvo para absorberse no fue el suficiente y no se absorbió. En el caso del pH, dijimos, es un problema. Por ejemplo, los alimentos, como cuando utilizamos medicamentos como el hierro, como suplemento medicamentoso o alimentario, el hierro, si lo tomamos con leche, va a tener un problema, porque el hierro el calcio se une al hierro y no vamos a tener una buena absorción. Además, entonces, de la modificación del pH, la presencia del calcio en diferentes sustancias, o cuando utilizamos un suplemento y lo tomamos junto con otros medicamentos y ese suplemento contiene calcio o es calcio de por sí, esto también nos puede afectar la absorción. ¿Qué otros cambios podemos tener? Si no es en la absorción, dijimos el otro gran cambio es en el metabolismo. El metabolismo que se da en el hígado, y entonces cuando el hígado está haciendo sus funciones, hay alimentos que pueden aumentar la actividad del hígado y hay alimentos que pueden disminuir la actividad del hígado y por lo tanto modificar el metabolismo de los medicamentos. Lo quise poner aquí, aunque ya sé que no lo es al humo del cigarro. Ya sé que no es un alimento, lejos está de serlo y yo de considerarlo, pero lo quise poner porque también es uno de los grandes inductores del metabolismo del hígado, es decir, hace que el hígado funcione y trabaje más rápido. Entonces, en función del metabolismo de ciertos medicamentos, lo cual es negativo, porque dijeran, ay, qué padre, mi hígado trabaja más rápido, voy a fumar cigarros. No, no, no. No va por ahí el asunto. El asunto va en el sentido de que el humo del cigarro aumenta el metabolismo de ciertos medicamentos y si ese metabolismo se da rápido, entonces las concentraciones de mi fármaco se bajan y entonces ¿a qué hora o cuántas moléculas quedan para llegar a las células y hacer su efecto? Pues no las suficientes. He ahí el problema. También tenemos algunos tipos de vegetales como los que tenemos aquí que pueden aumentar el metabolismo del hígado. Y tenemos otros que, dependiendo de qué fármacos, para algunos fármacos, como el ginkgo biloba, le aumentan el metabolismo y para otros fármacos lo pueden incluso disminuir. Por eso al ginkgo biloba, que está presente en muchos de los tés, pero también de suplementos que tomamos, lo estamos viendo tanto como que lo aumenta como lo disminuye. Hasta que en el hígado tenemos muchas enzimas y aumenta algunas de esas enzimas y hace que bajen otras. Entonces, es importante considerarlos uno por uno. Dentro de los que disminuyen el metabolismo está el jugo de toronja, por ejemplo. La uva, la manzana, el té verde, la naranja. Entonces, ¿qué tanto disminuyen esto? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el ginkgo biloba puede alterar el metabolismo del midazolam, que es un medicamento que causa sedación. Y al inhibir esta que es la enzima que está dentro del hígado que metaboliza al midazolam, la inhibe. Si la inhibe, entonces las concentraciones de esa midazolam van a estar más altas porque deberían de ir bajando poco a poco con el metabolismo y ahora no hay quien las metabolice porque la enzima está inhibida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que incluso esas concentraciones elevadas nos van a dar la problemática de que si fue administrado por varios días, aquí dice 28 días, el midazolam va a tener concentraciones altas y esta es una problema. Por otra parte, él mismo puede inducir otras enzimas que hacen también al midazolam que reduzca las concentraciones
y entonces va a tener una disminución. O al omeprazol, que es uno de los medicamentos que tomamos muy frecuentemente. El omeprazol, el metabolismo se ve inducido, es decir, se elimina más rápido, se biotransforma más rápido, las concentraciones en sangre bajan más rápido y por lo tanto el efecto va a ser más lento o no vamos a tener efecto por la interacción con el ginkgo biloba. El jugo de toronja, ¿cómo funciona? Bueno, pues aquí tenemos que el jugo de toronja, en general casi siempre disminuye el metabolismo. Entonces, al disminuir el metabolismo, va a causar una reducción de concentraciones o de los medicamentos y esto puede pasar, fijen su vista en esta parte, espero que puedan ver mi cursor, que incluso la ingesta de 200 mililitros 3 veces al día por 5 días nos pueden dar esos cambios para algunos efectos de inhibición. Hay veces que para otros efectos hasta una dosis de un solo juguito de toronja nos puede dar ese efecto. Entonces, la cantidad también es importante. La constancia con la que esto pase también es importante. Obviamente estos efectos no duran para siempre, son revertibles. Después de algunos días, el efecto se va. Bueno, ¿qué otros tipos de interacciones podemos tener que son muy importantes? Las interacciones van en ambos sentidos. Tanto los fármacos modifican a los alimentos como los alimentos modifican a los fármacos. Por ejemplo, tomar antibióticos obviamente va a matar muchas de la flora normal de nuestro intestino y resulta que dentro de las bacterias de esa flora normal de nuestro intestino, del que ahora se habla mucho, que es el microbioma, hay un conjunto de bacterias que son importantes para la fabricación de vitamina K. Si los antibióticos los estamos administrando y estas bacterias mueren, entonces la fabricación de vitamina K va a ser menor y por lo tanto la absorción de vitamina K va a ser menor. Si yo tengo problemas de coagulación, la vitamina K es muy importante y la absorción de la vitamina K también lo es. Entonces habrá que cuidar esa interacción cuando estoy tomando antibióticos. O algunos medicamentos que a veces decimos, pues es que este es nada más para bajar de peso, por ejemplo la Orlistat, que al modificar la dinámica de las grasas que tomamos en nuestra dieta, también reduce la absorción de vitamina K. Entonces, y por lo tanto, esta absorción, que es una absorción importante de nutrientes provenientes de los alimentos, también es una interacción. En el otro sentido, la vitamina K, hay que tener mucho cuidado cuando lo estamos tomando con anticoagulantes. Por ejemplo, cuando un paciente está recibiendo anticoagulantes, es bien importante y normalmente su médico le va a decir que cuide la ingesta de vitamina K para que sea estable. ¿Qué es lo que pasa? Si de pronto tiene una gran ingesta de vitamina K en alimentos como los que estamos viendo aquí, todos los que son de hoja verde tienen alto contenido en vitamina K y tiene una gran ingesta de estos tipos de alimentos, va a haber más vitamina K y entonces esta vitamina K va a hacer que el efecto del anticoagulante se disminuya. O bien al revés, cuando no consumimos cuando por algo dejamos de consumir alimentos que tienen la concentración de vitamina K estable, la deficiencia excesiva de esa vitamina K nos podría causar un sangrado peligroso. Entonces, esa interacción va en los dos sentidos, uno hacia el otro. Habíamos hablado un poco de lo que era el alcohol. El alcohol también es pues es una sustancia presente en muchísimas de las bebidas que tenemos a nuestro alcance que puede afectar a los medicamentos. Puede disminuir el efecto de los anticoagulantes, de los antibióticos, de los anticuerpos y por otra parte puede causarnos aumento de acción de algunos medicamentos como son todas las benzodiazepinas y muchos de los sedantes.
Entonces, el consumo conjunto, tanto de alcohol con cualquier medicamento, se vuelve muy delicado. Recordemos también que el alcohol se metaboliza por el hígado y que muchos de los medicamentos que estamos tomando se van a metabolizar en el hígado. Entonces, van a estar compitiendo ahí para ver quién se metaboliza, quién llegó primero, quién se metaboliza más, y eso nos va a dar una alteración en la respuesta que veamos de nuestros tratamientos. Hay otro factor importante que es, hay que determinar. Cuando decimos bebidas, a veces pensamos en el café, en la leche, lo que tenemos en la casa, pero cuando vamos al súper o al Oxxo, etcétera, pues lo que nos encontramos son bebidas cada vez más complejas. Y entonces es importante que conozcamos y averigüemos qué es lo que hay en la etiqueta de cada una de ellas, porque estas bebidas contienen sustancias, no nada más es agua y azúcar y sabores. También tienen otras sustancias, por ejemplo, el sodio es una bebida que no probamos, pero la cantidad de sodio que hay en una Coca-Cola, por ejemplo, es impresionantemente alta. Entonces, no lo sabemos porque no sabe para nada salado, pero hay una gran cantidad de sodio y ese sodio hace que aumente la presión arterial. Y si yo estoy tomando un medicamento para bajar la presión arterial, pues esa interacción de ese exceso de sodio en mi bebida va a hacer que no tenga un control adecuado de mi presión arterial. Muchas de estas bebidas tienen cafeína, taurina, diferentes vitaminas, que ya dijimos, el consumo de vitaminas también se debe de monitorear, y azúcares. Entonces, es bien importante no nada más ver la etiqueta frontal, sino ver qué contiene exactamente y qué porcentajes de estas sustancias u otras tiene en los ingredientes de cada una de estas botellas para poder determinar qué posibles interacciones vamos a tener. Ahora, no todos somos igual de susceptibles. Hay condiciones en las cuales hay poblaciones más susceptibles a las interacciones, principalmente lo que son la población pediátrica y la población geriátrica, al principio y al final de la vida. ¿Por qué? La absorción de la que hemos estado hablando mucho, el metabolismo y la eliminación en estas poblaciones es menor, ya sea porque en los pediátricos todavía los sistemas están inmaduros y en la población geriátrica ya están muy desgastados algunos de ellos. Entonces, esa es una parte importante. Otra población muy susceptible son todas las personas que tomamos muchos medicamentos. Esto se le conoce como polifarmacia. O bien, las personas que tenemos el hábito de automedicarnos, de agregarnos ciertos medicamentos por decisión propia sin una consulta médica. Esta polifarmacia, la podemos hacer ya sea de forma necesaria porque tenemos varios padecimientos y el médico nos ha prescrito estos, y entonces lo importante ahí es no agarrar el puñito de tabletas y tomármelos todos juntos. Lo importante es separarlos y dar espacio para que cada quien tenga su absorción, su distribución, su metabolismo en su tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos interacciones que hay entre la simvastatina y la eritromicina, la simvastatina y el ketoconazol, el fluconazol. Entonces, son largas listas, solo les puse un ejemplo, pero son largas listas de interacciones cuando tomamos medicamentos. Y entonces en este punto de la plática yo creo que están como esta pintura tan famosa llamada El Grito, y nos estamos preguntando, pues, ¿cuántas interacciones hay? ¿Y cuántos fármacos realmente tomo? Porque yo me tomo 3 tabletas, pero resulta que adentro de cada una de ellas, cada uno tiene 3. Entonces, ¿cuántos me estoy tomando realmente? ¿Qué alimentos debo de evitar? ¿Es igual para todos los pacientes? Y entonces, ¿qué debo de hacer? Me encantaría poder dar en una plática el qué hacer a cada uno de ustedes. Sin embargo, es muy complejo poder imaginar qué pasa en cada uno de los casos. Y hay cosas que es importante y quiero recordar o dejar para recordar. Cada persona es importante y cada persona es diferente. Entonces, cuando estudié medicina, nuestros profesores nos decían una frase que a mí se me quedó mucho y me gustó.
No hay enfermedades, hay enfermos. Es decir, pues los diabéticos hacen esto. No. El diabético José es diferente al diabético Pedro, que es diferente a la diabética María, que es diferente, etcétera, etcétera. Cada quien es diferente. Y un mismo paciente incluso puede ser diferente entre cada momento de su vida. El metabolismo, y eso lo vemos hasta en la vida normal, aunque no estemos tomando medicamentos o en algún padecimiento, nuestro metabolismo cambia con la edad e incluso hasta con nuestros diferentes estados. Por ejemplo, en la mujer en el ciclo menstrual tiene diferencias en su metabolismo. Hay épocas en las que retiene más líquidos, etcétera. Entonces, ¿qué es importante recordar también? Que tomamos medicamentos que tienen varios fármacos adentro, entonces es importante saberlo y saber quiénes son los fármacos. Que los alimentos también tienen sus propios principios activos y que hay bebidas que pueden contener muchos ingredientes. Entre más industrializado esté el alimento o la bebida, mayor cantidad de ingredientes tienen. Algunos sí los declaran, otros no sé qué tanto estén declarados. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son recomendaciones? Yo sé que hay varias presentaciones que se hacen recomendaciones muy dirigidas. No es mi estilo, porque creo que realmente debemos de individualizar al paciente y atenderlo uno por uno. Entonces, lo más importante que podemos hacer es comunicarle al médico todo lo que nos estamos tomando. Alimentos, suplementos, plantas, test, etcétera, etcétera. Y entonces el médico que ya nos conoce puede, por lo tanto, tener un panorama de qué vamos a hacer con esto. ¿Qué más? Conocer el contenido de las bebidas, suplementos que utilizamos, porque a veces solamente nos dicen, oye, es que encontré esta bebida súper, no voy a decir marcas, súper buenísima, le hizo muy bien a mi papá, dásela a tu mamá. Entonces, antes de darle algo a alguien, primero averiguar exactamente qué tiene. No automedicarnos, sería la siguiente recomendación. Preguntar sobre las estrategias y horarios. Si además, si estoy tomando más de un medicamento, pues entonces es importante que tengamos control de los horarios con los que los vamos dando. ¿Para qué? Para que no agarramos el puñito, los pongamos todos juntos y qué tal que entre ellos se pelean a la hora de estar absorbiéndose el medicamento. Entonces es muy importante esto también. Y finalmente, otra cosa. Siempre que tengan una cajita de medicamento, fijen su vista al interior y además de buscar al medicamento, busquen si trae un papelito, un inserto o un instructivo de cómo usar, porque cada uno de los medicamentos, también dependiendo de los excipientes e ingredientes adicionales que tiene, puede tener diferencias y ahí nos va a dar información y nos va a decir, tómese en ayuna. ¿Qué quiere decir? Que se va a pelear con los alimentos y no se va a absorber bien. Por eso dice tómese en ayuno. O puede decir, ingiéralo con agua o ingiéralo con jugo de cítricos, etcétera, etcétera. Entonces, esta información es muy valiosa y hay que buscarla en los medicamentos. Al final de cuentas, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que hace un mejor tratamiento? ¿El fármaco? ¿O los médicos y las enfermeras? ¿O realmente el paciente? ¿O qué tal que más bien mi propuesta para ustedes, para dejárselos a su consideración, es que en realidad lo que hace un mejor tratamiento es la interacción que tenemos, porque es bien complejo conocer todas y cada una de las interacciones. ¿Quién se especializa en eso? Pues nuestro médico va a ser la persona más especializada, comunicarnos con él, explicarle todas nuestras dudas y una y otra vez va a ser un factor importante. Y al final de cuentas, aún y con esto, puede pasar que se lleguen a presentar reacciones adversas o falta de eficacia. Entonces, ¿qué es lo que, otra cosa que es muy importante que el paciente sepa? Que el paciente debe de reportarle todo, principalmente a su médico, porque es quien le va a decir qué hacer, cómo quitarlo, evitarlo, etcétera. Pero también podemos reportar a las autoridades regulatorias y también podemos reportar estas reacciones adversas a los
a los laboratorios farmacéuticos. Ahí tienen un link donde le llegaría los reportes de reacciones adversas a la COFEPRIS, que es lo que nos toca en México. Y en la cajita de cada uno de nuestros medicamentos viene un correo del laboratorio que lo produce, a quien también le podemos avisar si tuvimos alguna reacción adversa. No es nuestra tarea como paciente saber por qué pasó, nuestra tarea como paciente es avisar. Obviamente la parte más importante es al médico, porque al final de cuentas quien nos va a dar la acción y qué hacer es nuestro médico precisamente, que es quien conoce al paciente de forma integral. Entonces esa parte siempre no la pierdan de vista y les agradezco por el tiempo, espero estar en tiempo. Muchas gracias, no sé si tengan comentarios. Sí, muchas gracias, doctora. Tenemos muchos agradecimientos por la excelente información que nos presentó y también tenemos algunas preguntas. Espero poder hacerlas todas porque ya estamos un poquito en tiempo, pero bueno, empiezo. Dice, ¿el seguir una dieta para adelgazar o ser vegetariano puede influir en la interacción con los medicamentos? Tanto las dietas, hay medicamentos que sí requieren de cierta cantidad de grasa, por ejemplo, para que sean absorbidos. Y hay muchas de las dietas que son para adelgazar son muy restrictivas en las grasas. Entonces, sí puede alterar. ¿Qué debo de hacer? Avisarle a mi médico. Estoy haciendo una dieta, yo soy vegetariano, yo soy vegano puro, entonces para que lo considere. Porque obvio que los veganos consumen más, por ejemplo, vegetales de hoja verde y ya dijimos algunas de las cosas que pueden pasar. Ok, doctora. Otra pregunta es, ¿la utilización de plantas medicinales con medicamentos también puede alterar su acción terapéutica? Sí. Estoy tomando una planta medicinal y tiene principios activos, ya dijimos que sí los tienen. Y esta planta baja la presión arterial, por ejemplo. Y además yo tomo mi medicamento para bajar la presión arterial, pues se me podría bajar un poco más de lo normal y tener problemática. Entonces, sí pueden tener interacciones. ¿La edad y la dieta influyen en la interacción con un medicamento? Sí, sobre todo dijimos en niños y en adultos mayores, el hígado, que es el que se encarga del metabolismo, pueden alterarse porque el metabolismo es más bajo tanto en niños como en poblaciones mayores y entonces eso nos afecta a los medicamentos. Ok. Otra pregunta. ¿Siempre tiene que ser la misma hora para tomar el medicamento y por qué? Sí, es lo recomendable, sobre todo en los medicamentos crónicos, por ejemplo, porque cuando establecemos un horario, eso nos permite garantizar, primero, que siempre me voy a acordar de tomármelo, y dos, que entre la primera dosis, el pico que subió, bajó y se eliminó, a la siguiente dosis ya está calculado que vuelva a subir, bajar en el tiempo correcto. Si cambio el horario, estaría generando un efecto, por ejemplo, si lo acerco, como de sobredosis. Todavía no alcanza a bajar lo suficiente cuando ya le di la otra y ya subió mucho. O si lo espacio, al contrario. Va bajando, se baja mucho la concentración, se me olvida, hasta que me acuerdo me lo vuelvo a tomar, pero ya estaba muy abajo. Entonces no voy a alcanzar a tener el efecto. Los horarios son importantes. Y si hago un ajuste, es un ajuste planeado. Ok, doctora. Bueno, otra pregunta. Si tengo indicado 3 antibióticos, ¿puede existir alguna reacción adversa al administrarlos en el mismo horario o debo de esperar un tiempo para dar los 3? En términos generales, se recomienda que no estén exactamente en el mismo horario. Si son cada 8 horas, puedo diferirlos en horario para que tengan una mejor absorción. Algunos cuantos no tienen interacción. Por ejemplo, los que ya vienen combinados es porque está demostrado que si se dan juntos no hay tema. Entonces, ¿qué debo de hacer como precaución general? Diferirlo un poquito de horario. Ahora, si no puedo diferirlo porque es muy complejo, preguntarle a mi médico si de verdad no hay problema. Okay. Preguntan que si un ejemplo de potencialización de antibióticos puede ser el trimetoprim con sulfamethoxazol. Sí, también puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llama?
Amoxicilina con ácido clavulánico también. El ácido no tiene un efecto per se, pero hace que las concentraciones de amoxi sean muy buenas y entonces potencia el efecto del amoxi. Ok, doctora. Que si nos puede dar alguna referencia bibliográfica para profundizar sobre el tema. Les puedo compartir algunos artículos, me pueden buscar en redes o escribir, y con gusto les puedo compartir algunos artículos que incluso les puedo compartir algunos que dejen en sus redes para que puedan leer estos fundamentos. Muchas gracias, doctora. Aquí hay otra que sí es necesaria la colaboración del nutriólogo y la enfermera para una mejor prevención e identificación de estas interacciones. Sería ideal. La forma ideal es que tuviéramos la interacción del médico, el paciente, la nutrióloga, enfermería y la figura que está tomando fuerza en México, que son los farmacéuticos. Y bueno, otra pregunta, ya nada más, esta sería la última. ¿A qué dirección se le escribe, doctora? El correo es fv.encam@gmail.com. Ok, doctora. De todas maneras, se las voy a poner en redes para que también la tengan en cuenta. Y muchísimas gracias, doctora. Seguramente no será nuestro último tema con usted. Y pues a todos, muchas gracias por asistir. Los esperamos para la siguiente sesión. Gracias nuevamente y que tengan bonita tarde. Gracias, doctora. Muchas gracias. Excelente exposición.